Bien lo dijimos, ahora que has nombrado a Sam Peckinpah, cuando hicimos Perros de paja, ¿no? Esta conexión con Tarantino y el modo de usar la violencia actual. Pero bueno, refiriéndome a lo que dijiste unos momentos antes acerca de el anacronismo de una película como esta falsamente rodada en la noche americana, y hablando también acerca de esta conexión con el rodaje de Jules y Jim, que fue bastante escandalosa para la época, ¿no? Esta película falsa que sirve de pretexto para hacer la noche americana también tiene cierto viso de escándalo, ¿no? Y se llega a decir en el film pues que puede resultar chocante al espectador, o incluso hay algún rifirrafe entre actores y director, como esta escena sobre el uso o no del bikini en una escena, que habla quizá un poco del moralismo un imperante de la época, ¿no? Como los vientos de cambio de la Nouvelle Vague, a pesar de que ya habían sido bastante asimilados, seguían teniendo sus detractores. Os presento a Pamela, realmente era una película que podía haber dirigido perfectamente Truffaut y haber sido un proyecto incluso, me atrevería a decir que independiente. De hecho, la película parte de un hecho real. Vosotros sabéis que a Truffaut le encantaba recortar los sucesos que veía en los periódicos, cualquier noticia de sucesos que podía leer en un Que periódico. Almodóvar lo hace también. Sí, pues efectivamente, pues eso la archiva, y él cree que eso puede ser un material futuro de cinematográfico. Pasó con La piel suave, y realmente os presento a Pamela parte también de un hecho sucedido en 1965 en Francia. Y lo que pasa es que a lo mejor el argumento de Os presento a Pamela resulta aparentemente escabroso, o aparentemente a lo mejor Truffaut no encuentra suficiente material para desarrollarlo y prefiere que sirva de telón de fondo de la noche americana, pero sí es un tipo de argumento que perfectamente podía haber rodado Truffaut. O sea que yo creo que eso, en ese sentido también tenemos algo curioso. Pero también es verdad que en la rueda de prensa, cuando llega el personaje de Jacqueline Bisset, de la que también me gustaría que habláramos, aunque sea brevemente, cuando llega el personaje, digamos, a Nifa y la rueda de prensa, hay quien le pregunta que, bueno, que qué hace una actriz como ella, tan afamada, rodando una película tan anacrónica en el año 72, porque para la sociedad del 1972 ese tipo de argumento pues no resulta ni mucho menos un escándalo. También Sí, eso también hay que hacerlo constar. sí, yo estoy de acuerdo contigo, Luis. A mí me parece una historia más folletinesca que escandalosa, ¿no? Más, quizás, como de telenovela. Bueno, recordáis, supongo que Herida, ¿no?, de Luis Mal, ¿no? Mm, Ciertamente. Aquello era un poco, ¿no?, era un poco parecido. sí, la verdad es que sí, que ya incluso en el cine anterior encontramos pues similitudes, bueno, más o menos muy coherentes, que yo creo que en los 70 ya dejaron de escandalizar, ¿no? Pero también depende de la óptica con la que se hubiera hecho esta película real. Yo creo que, por ejemplo, podemos acordarnos también del Graduado, que supuso un escándalo, por ejemplo, y era algo, una Era temática... algo mucho menos escabroso Sí, que la esto verdad que es que se sí, ¿no? La verdad es que pretende. el término escabroso, yo lo he calificado así también un poco pensando en la propia mentalidad de, de Truffaut, que bueno, había rodado una película como Jules Chillin, que también fue un escándalo, pero que a lo mejor encontraba, yo creo, más el calificativo, como bien decís, es el de folletinesco. Yo creo que se presta mejor, pero yo siempre pienso que directores como François Truffaut podían convertir algo aparentemente folletinesco en una película magistral. Las dos ingleses y el amor, en según qué manos, se podría haber convertido en una película desastrosa y academicista al máximo, y en manos de Truffaut se convierte en pura poesía y en una traslación ejemplar del universo de Henry Pierre Ross, ¿no? Yo creo que en ese caso el director define cuando es bueno, se impone al argumento que tiene que rodar, ¿no? Ahí vemos a Orson Welles en Set de Mal, que traslada una novela barata de publicación pulp en una obra maestra, ¿no? Yo creo Sí. que es el epítome. No, y aparte que Truffaut simplemente él busca elementos en los que pueda encontrarse reconocido, porque no tiene por qué ser, en principio la historia puede no atraerle demasiado, pero si los sentimientos son los que marcan un poco el devenir de los personajes, la desesperación amorosa también, y ahí encuentra elementos que realmente con los que se siente muy cercano. En la propia La noche americana, cuando se está gestando Os presento a Pamela, hay una secuencia en la que se llega un poco a hablar del amor y como
con su cara y su cruz, y digamos que una persona puede amar a otra, pero también despreciarla. Esto me hizo pensar en la novela de Alberto Moravia, cuya lectura también recomiendo porque Moravia está un poco también olvidado, que se llama El desprecio, que si recordáis rodó Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard llevó esta novela al cine, la hizo de una manera absolutamente personal, y yo siempre he pensado que El desprecio era una novela que a Truffaut le hubiese también encantado dirigir y la hubiese hecho muy diferente. Mira que El desprecio de Godard me gusta, una película está muy bien, pero Truffaut hubiese hecho una película mucho más profunda con el tema de los sentimientos que la que hizo Godard. Y en La noche americana, en algún que otro diálogo, pues late un poquito la propia esencia de la novela de Moravia. Sí, yo la verdad es que creo que Truffaut, una de las cosas que pueden decirse en detrimento de Godard es que tiene una capacidad emotiva mucho mayor, ¿no? Quizá no es tan vanguardista, pero realmente a la hora de poner en juego los sentimientos... Son cabeza y corazón totalmente. Sí, desde luego. Es un cineasta romántico, como ya lo supo ver en su momento José Luis Warner, un crítico al que siempre he admirado mucho, y que fue uno de los primeros que calificó a Truffaut de cineasta romántico, cuando ese término pues algunos consideraban que era poco menos que insultante para Truffaut. Y para Truffaut yo creo que el romanticismo es algo que le cuadra perfectamente a su manera de entender el cine y de entender la vida, y de entender el cine por encima de la vida, y de considerar el cine, el arte, más armonioso que la vida. Sí, desde luego, yo creo que tanto su primera película, como Los 400 golpes, como su última, de hecho antes su última, bueno, la primera Los 400 golpes y la última la habitación verde, son ejemplos de romanticismo absoluto, ¿no? Y aquí es el romanticismo aplicado al cine 100%. Incluso El hombre que amaba a las mujeres, que se calificó de misógina, pues también yo le veo un fondo también romántico y desesperado en el personaje protagonista. Que tiene una de las mejores presentaciones del personaje. El otro día lo hablábamos, Ernesto, de las grandes presentaciones de personajes de la historia. Y aquí, cuando empieza la película con este entierro lleno de mujeres, a mí me parece algo es una escena que siempre nos derrite cuando la comentamos. Es todo un lujo recordarla. Sí. Por eso pues, ahí estamos, yo creo que lógicamente estamos en esa misma sintonía, porque es que tú ves una película de Truffaut y es que te marcan, ¿no? Determinadas escenas están como realizadas tan a sangre y fuego, se puede decir, que luego dejan en el espectador sensible una gran memoria. Dudo mucho yo que Godard haya conseguido esa misma intensidad a lo largo de toda su filmografía. Bueno, realmente esto es un tema muy discutible. Yo lo que podemos hacer es algún día traer un seguidor acérrimo de Godard y hacer un debate, porque estaría muy bien, ¿no? Bueno, yo, de todas formas, siempre he pensado que Godard excita, digamos, la cualidad intelectual del cine, el discurrir intelectual, ¿no? Comentar la película en cuanto a obra pergeñada por un hombre. Y Truffaut excita más quizá el lado anímico, ¿no? Sí que estoy de acuerdo con Luis García Gil en que marca más, ¿no? En que deja para el recuerdo, deja para la imaginación y para el eros, ¿no? La parte erótica del pensamiento, mucho más residuo mental. No, desde luego. Sí, no, Godard es más intelectual. Ya insisto en que yo disfruto mucho del cine de Godard, y me encanta también un cine que me haga pensar y que me proponga pues realmente una serie de cosas que realmente desarrollan un poco el pensamiento, porque obviamente Truffaut y Godard, lo apasionante es que son muy diferentes y que el cine de ambos se puede disfrutar por igual. El hecho de que yo prefiera a Truffaut que a Godard no va en esa dirección, a lo mejor, de un cineasta más de sentimientos en oposición a un cineasta más intelectual, sino en el sentido de que yo creo que Godard durante muchos años se dedicó a hacer un tipo de cine político en el que hoy realmente objetivamente ha quedado totalmente desfasado, porque ha sido superado por las circunstancias. El otro día había un artículo muy interesante en El País de Antonio Muñoz Molina hablando del maoísmo, de ese culto a Mao que se hace en los años 70 y que hoy suena irrisorio, y realmente Godard lo hizo mucho en sus películas. Claro, hoy vemos esas películas y nos causa risa, ¿no? Que Mao pudiera ser un referente político, moral, para aquella sociedad que viene un poco del pozo dejado por mayo del 68. Realmente son películas que han envejecido mal.
otras de Godard no, otras de Godard se mantienen muy bien, pero en ese equilibrio, la obra de Truffaut creo que gana, se impone a la de Godard, porque realmente no tiene esa tendencia a la coyuntura que hoy creo que hace un flaco favor al cine de Godard cuando se le revisa.